Hola amigos, mirad qué maravillosa mañana. Y bueno, toca ir al desguace y es que vamos a desguazar, como os comenté. Estoy armando con un Arduino Mega, una tarjeta de Ethernet y un montón más de dispositivos con la finalidad de monitorizar la energía de un UPS, la energía principal que le llega a un rat de telecomunicaciones. Y bueno, ya os conté en el vídeo anterior que estaba diseñando tanto el plano como la PCB, pero tengo que desmontar ya todo esto. Y bueno, quería hacerlo como vengo comentándoos en este podcast. Estoy creando los podcasts de todos mis proyectos de Arduino, los podéis seguir en mi canal de YouTube si es de vuestro interés. Y antes de desconectarlo me he hecho una pequeña lista de cómo estaba conectada, sobre todo la pantalla. He empezado ya también a desconectarlo. Y bueno, al final todo tiene su fin. Es la canción esta tan bonita de Tijeritas. Y vamos a empezar a desmontar todo esto. Porque bueno, esto lleva hasta años aquí incrustado. Nos va a llevar unos minutos desmontar todo este artilugio. Pero tengo ya muchísimas ganas de empezar con los siguientes pasos, ese diseño de la PCB, y así os les voy a mostrar también, queridos amigos, cómo lo hago yo, cómo voy a hacer esta PCB, porque como os comenté en mi vídeo anterior, esta PCB va a tener un montón de elementos de superficie, porque estoy totalmente, la he diseñado con este propósito, y es que si tengo algún problema con alguno de ellos, a que al menos tenga esa posibilidad de poder sustituirlo de una manera rápida, segura y evidentemente eficiente, porque todo lo que se hacen las cosas en poco tiempo, pues pueden asegurar de que los servicios pues se puedan reanudar, etcétera. Todo estará basado sobre esta esta placa de metraquilato, en el que ya de un primer momento tomé estas medidas para realizar posteriormente, para que en el futuro pudiera realizar lo que era la placa. Lo pensé así desde el primer momento, pero perdí toda esta información, amigos, así que ya saben que nunca encripten vuestros discos duros con BitLocker si son usuarios administradores de sistemas Windows. No os lo recomiendo, ¿vale? Porque a mí se me ha quedado un disco duro encriptado con esta tecnología de encriptación, y la verdad es que llevo unos años intentando atacar al protocolo y he descubierto una manera muy chula, pero me cuesta un montón. Tengo que hacer operaciones de soldado en mi placa base. Y bueno, de momento voy a esperar. Dicen que los ordenadores cuánticos son capaces de descifrar estos cifrados tan potentes en muy poco tiempo. Voy a esperar unos años más a ver qué sucede. Pero, perdón, tengo mi información ahí de todos estos proyectos. Bueno, aquí esto de aquí ya lo tenemos. Esta manguerita de cablecitos que había utilizado ya la puedo quitar. Se ha quedado este por aquí. Aquí tengo así. Vale, aquí tenemos los sensores, también los puedo quitar. Voy a quitar estos sensores que posteriormente luego ubicaremos en la PCB. Aquí tenemos el zumbador y el LED RGB. Podemos poner cualquier color que queramos. Aquí tenemos también el DHT11, ¿vale? El sensor de temperatura y humedad. Bueno, esta parte de aquí ya las podemos desconectar también. Estos conectores Faston me van a hacer falta para conectar todos lo que es la entrada de alimentación y la entrada UPS del UPS, esta de aquí. Vale, podemos retirar también todo esto. Vamos a desconectar aquí la fuente de alimentación. Y quitamos todo este puente de cables, así. Vale.
Esto está con bridas, ahora lo cortaremos. De aquí podemos soltar ya todo esto, este pin de aquí y este sistema que está aquí cogido con esta brida. Luego por aquí tenemos la parte también del ventilador, que podemos ir soltando todos los conectores estos de regulación, que son los elementos que hacen regulares, o sea, que llevan la tensión ajustable a cada sistema de este proyecto. Vale, estos reguladores son muy guapos, os los recomiendo un montón. Aquí estoy, aquí hay un montón de cosas. Vale, y también vamos a poner unos cuantos diodos más de protección, vale, para el tema de las intensidades. Pero bueno, aparentemente no tiene por qué haber ningún problema, no estamos hablando de consumo excesivo por parte de lo que es este proyecto. Pues puede estar en torno a los 100 miliamperios como mucho, trabajando la tarjeta Ethernet, trabajando el Arduino Mega y algunos cuantos sensores. Los reguladores también se dejan algo de corriente, pero bueno, no estamos hablando de tensión de un amperaje nada alto, por lo que es un sistema bastante... Vamos a quitar esta de aquí, así. El siguiente, estoy intentando, me estoy grabando yo mismo. Como comprenderéis, amigos, todavía no tengo en esta empresa trabajadores. Hay que hacerlo todo uno mismo. Y la verdad es que no encuentro un soporte donde pueda ofreceros una vista todavía ahora mejor. Así que prefiero este vídeo haceros este plano. Vale, ya van saliendo estos cablecitos y todo esto que teníamos por aquí. Todavía están súper duros. Sí que los conecté bien, vamos. Esto está genial y es como hay que hacerlo. Y bueno, le decimos adiós a este diseño. El fan lo tenemos también por aquí. Luego tenemos también esta tarjeta que está adherida con la SIEL, pero bueno, no pasa absolutamente nada. Vale, estos reguladores ya. Un cable por aquí. Están muy bien cogidos, vamos. Hice un buen trabajo de conexión. Ahí estamos. Y por último este de aquí. Y también el potenciómetro, que lo voy a desconectar de este lado de aquí. Masa negativo, perdón, y ahí por esta parte de aquí. Este es el control, ¿vale? De lo que es la pantalla LED. Podemos regular la luminosidad a través de este circuito tan sencillo. Y vale, lo podemos hacer directamente porque la tarjeta, la SIEL del display ya tiene los elementos, ¿vale? Para regular también la corriente y el tema también del voltaje, solo con
proporcionar a la salida el voltaje correcto del regulador, ¿vale? Y con el potenciómetro, evidentemente, aumentaremos esa resistencia, la disminuiremos y hará que ese pin, que es el que maneja, pues evidentemente será un LED con la capacidad de poder, ¿vale?, aumentarle esa corriente hasta un punto, evidentemente, de equilibrio, ¿vale? Tiene un punto de equilibrio en el que no se rompe el componente, o al menos yo todavía no lo he roto. Vale, quitamos esta regleta de conexiones. Aquí están todos los dispositivos.